Queridos amigos, seguidores, blogueros y amantes de la excelencia y lo bien hecho. En esta primera parte dedicada al encerado dinámico funcional, intento transmitir a las nuevas generaciones de odontólogos la importancia del estudio funcional y el encerado en rehabilitación oral, animándoles a aprender a encerar, a mancharse las manos de escayola, de cera y papel de articular, asegurándoles que dicha acción se convertirá a futuro en su mejor aprendizaje, en su mejor maestro, que les conducirá a convertirse en auténticos rehabilitadores orales. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en rehabilitación oral, como es el encerado oclusal. Al hablar de encerado en rehabilitación oral, existen tres términos que nos pueden confundir, aunque todos se refieren a lo mismo: la utilización de cera para conseguir una oclusión funcional y estética estable y correcta. El primero es encerado oclusal. Persigue devolver la morfología oclusal perdida a los dientes. El segundo término, encerado diagnóstico, es el complemento del estudio funcional para llegar de una manera virtual al posible tratamiento de elección de un caso clínico. El tercer término, encerado funcional, pretende recuperar la función perdida en rehabilitación oral. Para mí, los tres son una misma cosa y los incluiría en la práctica dentro de lo que he dado en llamar encerado dinámico funcional. Mediante el estudio funcional en articulador, vamos a detectar la patología oclusal que deberemos corregir en nuestro caso clínico para tratarlo. Es el paso previo y fundamental al encerado dinámico funcional. Le he dado este nombre porque mediante la utilización de la cera de modelar y la ejecución de los distintos movimientos en articulador, lo que se ha llamado trayectorias generadas, nos vamos a acercar de una manera muy fiel al posible tratamiento de elección. Los que me seguís habréis leído y oído en mis artículos y vídeos una premisa que es el lema de mi blog: el estudio funcional y el encerado diagnóstico son la clave y el éxito de la rehabilitación oral. Volviendo a nuestro caso, y tras la exploración clínica y radiológica, el siguiente paso para conseguir un diagnóstico correcto que nos acerque a un plan de tratamiento de elección es realizar un estudio anatómico funcional. Como he dicho en múltiples ocasiones, el estudio funcional es una labor del clínico. Él es el conocedor de la patología oral y oclusal y es el quien debe descubrirla a través de esta prueba complementaria. Tras la exploración clínica, radiológica y el estudio dinámico funcional, nos encontramos con datos suficientes para emitir un diagnóstico correcto. Estamos ante un caso de bruxismo grado 3 con desgaste grado 3, ante una clase 2, división 2.
en una boca totalmente afuncional, con ausencia de guía canina y anterior, con enormes contactos en no trabajo. Estamos ante un síndrome de colapso posterior de mordida. El siguiente paso será realizar un encerado diagnóstico. Para mí, prueba fundamental en rehabilitación oral. El diagnóstico de una enfermedad debe ser realizado por el clínico. Por dicho motivo, el rehabilitador oral deberá contar con la formación y destreza suficiente para hacer dicho encerado, dado que nadie mejor que él conoce la patología oral y oclusal del paciente, así como lo que desea conseguir en cada caso. En mi opinión, sin el encerado diagnóstico es imposible de llegar al tratamiento de elección correcto en rehabilitación oral. Como todos sabemos, existen diversas teorías, filosofías y escuelas de oclusión, cada una de ellas con sus técnicas de encerado oclusal. Para mí, son todas válidas y desde un punto de vista muy ecléctico y práctico, utilizo lo que me interesa de cada una, a la hora de buscar y conseguir una oclusión estético, funcional, estable. Lo que persigo mediante el encerado dinámico funcional es obtener una oclusión estable a nivel posterior, con el mayor número de contactos posibles en céntrica, evitando interferencias en céntrica y no trabajo, con una disclusión canina o de grupo y anterior correcta. El encerado diagnóstico nos sirve además para acercar al paciente de una manera muy real al posible resultado final del tratamiento que le ofrecemos. Y esto es algo muy importante en rehabilitación oral en el día de hoy. En cuanto a las técnicas de encerado, recordad que existen tres: técnica restrictiva o sustractiva, técnica de las trayectorias generadas y técnica progresiva desarrollada por el Dr. Peter K. Thomas, con los instrumentos PKT de sus iniciales. La técnica que utilizo podríamos decir que es una mezcla de las dos últimas, ya que es un método de adición de cera, pero intento conservar el mayor número de referencias en los modelos. Si algo me impide conseguir lo que pretendo, lo alivio o elimino, pero no tallo todo el plano oclusal como hace la técnica PKT. Por otro lado, no persigo el tripodismo clásico cúspide-fosa, sino, como he dicho anteriormente, intento conseguir la máxima estabilidad y función correcta. Por otro lado, una vez encerado un molar, por ejemplo, marco su morfología oclusal en el antagonista, generando las trayectorias con la cera algo blanda en el oponente. El material e instrumental necesario es el siguiente: modelo montado en articulador, instrumentos PKT, cera de modelar GeoExpert de Augusto Bruguera, cinta de articular y pinza de Miller, lámpara de Hanau. Antes de empezar con el encerado, hemos de marcar con el pin incisal cuál va a ser la dimensión vertical que vamos a dar a nuestro caso. Generalmente, en rehabilitaciones orales completas y complejas, nos vamos a ver obligados a aumentarla. Y ahora viene la pregunta difícil: ¿cuánto puedo aumentar la dimensión vertical? En mi opinión, lo justo, pero no más de lo necesario. Dicho de otro modo, lo mínimo posible para conseguir corregir la oclusión. Para los que hayáis leído mi libro en formato ebook, Decalogía del bruxismo, el bruxismo como enfermedad, cuya descarga es gratuita desde mi blog, habréis visto
que clasifico esta enfermedad en 3 grados, que lo hago corresponder con 3 grados de desgaste dentario, según la gravedad e intensidad del mismo. El caso práctico de encerado dinámico funcional que presento a continuación, sobre el que sustento esta presentación, pertenece a un paciente con bruxismo grado 3, con desgaste dentario tipo 3, con maloclusión 2 división 2 y gran colapso posterior de mordida que nos obliga a levantar la dimensión vertical. En esta ocasión levanté el pin incisal 5 milímetros, lo que supone un aumento de la dimensión vertical a nivel de molares de 2,5 milímetros. Y ahora, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Por dónde comienzo a encerar? En mi opinión, va a depender de cada caso. Si bien, por regla general, comienzo por molares cuando deseo levantar la dimensión vertical y mantenerla sin tener que estar pendiente del pin incisal, como es el caso que os presento. Y en casos en los que el plano oclusal no está tan deteriorado como este, empiezo por los caninos incisivos para rehabilitar ambas guías, como veréis en el caso que presentaré en la segunda parte del encerado dinámico funcional. En el caso de hoy, comencé por los segundos molares para estabilizar la dimensión vertical en lo marcado por el pin incisal. Seguidamente, enceré los caninos, chequeando las lateralidades para evitar contactos en no trabajo, que pueden darse en vertientes mesiales internas de cúspides vestibulares inferiores y en vertientes distales internas de cúspides palatinas superiores, como nos enseñó el doctor Laurice. Por último, enceré los incisivos, con lo que habíamos conseguido rehabilitar las guías canina y anterior, quedando solo el encerado de premolares y primeros molares. Con este primer encerado confecciono los primeros provisionales, los ahueco dejándolos en cáscara de huevo, tallo y los rebaso en boca. En casos en los que el paciente va a permanecer con provisionales 3, 4, 5 meses, como es este caso que os presento, tomo impresiones a los 15-30 días del tallado y lo mando al laboratorio central para hacer nuevos provisionales que cemento hasta el momento de tomar las impresiones definitivas. Pero, como he dicho anteriormente, el encerado y los primeros provisionales prefiero hacerlo yo personalmente. Nos acercamos al final de la primera parte del encerado dinámico funcional y no quiero despedirme sin mostraros el estado actual de este paciente con los primeros provisionales y comentaros que en todos estos tratamientos altamente complejos de rehabilitación oral es necesario manejar una técnica fiable y reproducible del manejo de la dimensión vertical. Por esto, os animo a que veáis la técnica que utilizo para reproducir la dimensión vertical de los provisionales y del encerado en la prótesis definitiva. Se trata de la técnica que he dado en llamar técnica PC, de mis iniciales, o del semáforo en dimensión vertical. Los artículos 30 y 31 de mi blog y en un vídeo de este canal. Los modelos de estos primeros provisionales serán una magnífica referencia a la hora de confeccionar los segundos provisionales y las prótesis definitivas en el laboratorio central.